Continuar con la palabra que veníamos viendo, la que retomamos a principio de año, que era calidad de vida. Estuvimos viendo que este tema lo iniciamos porque habla expresamente de cómo se ve desde la perspectiva de afuera nuestras actitudes, nuestras responsabilidades, lo que nosotros tenemos en la mano. Cómo observan desde el exterior cómo somos, siendo que nos llamamos hijos de Dios. Tratamos de ver con esto de calidad de vida cuáles son las características que deberían salir a relucir en las distintas áreas de una persona que dice vivir en Cristo. Y el punto es que calidad de vida es lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Luego esto lo vamos a ver más adelante. Pero todo esto lo estamos viendo basado en la vida de José. La palabra del Señor nos habla al presentarnos un ejemplo de vida. Es como una ventana a través de la cual nosotros podemos acercarnos y ver y entender cómo se ve alguien que no solamente es oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. José fue una persona que fue maltratada, denigrada, traicionada, fue esclavizado, sometido a labores agotadores, encerrado en la cárcel, lejos de su tierra, de su gente y su familia amada. Él continuó igualmente, a pesar de todas las dificultades, firme e intachable en su camino, al punto de haber sido reconocido como recto, capaz, inteligente, pero por sobre todas las cosas, para los demás a su alrededor, era evidente que poseía algo distinto José. Había algo divino cuidándolo. Es decir, era claro, como el agua para los demás, que el Señor estaba con José. Y lo repite varias veces en Génesis 39. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio a su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. En Génesis 39 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel, incluso en la cárcel. En el versículo 23 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y esto es mucho de lo que la palabra quiere comunicarnos a nosotros de cómo se ven nuestras vidas cuando nosotros mostramos que estamos de parte del Señor. En Romanos 12, 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Este personaje histórico llamado José, hijo de Israel, que antes se llamaba Jacob, fue alguien que disfrutó la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aún estando en adversidad, no se dejó llevar por los dioses de las tierras extranjeras, ni por su cultura, ni por su costumbre. No abandonó al Señor a pesar de que muchas cosas le había ido mal, sino que se aferró a Él más todavía, lo cual le trajo éxito en lo que hacía. Y los demás veían, ese es el poder de Dios. Ahora sucede, lamentablemente, que vemos que este ejemplo en la vida muchas veces no se ve reflejado en la iglesia actual. Siempre, creo que usted también habrá escuchado este dilema, ¿no? De cómo puede ser que la familia de Dios se comporte igual, o incluso a veces peor, que la gente que no conocía a Dios. ¿Por qué no podemos diferenciar entre alguien que sigue a Dios y que no sigue a Dios? Es por este motivo que a lo que quiero encauzar la palabra, y es más, el Señor me llevaba, no me quiero acreditar nada, es la otra ventana a la historia. ¿Qué pasa cuando se hace todo lo contrario a lo que hizo José?
que siendo desafiado continuó para adelante. ¿Qué pasa si tomamos la otra manera de vivir, que aún conociendo a Dios se hace cualquier cosa? ¿Qué se ve desde afuera cuando alguien que dice que ama al Señor hace lo contrario a su voluntad? ¿Y qué sucede en esa vida? Y no nos tenemos que ir muy lejos de la historia de José. Podemos ver la familia de José mismo. Y ahí vamos a ver el contraste. Y antes de comenzar quiero hacer una pequeña aclaración. En esta historia leemos cómo cómo el pueblo judío fue avanzando. Ustedes saben que el padre de los judíos es considerado Abraham. Luego vino Isaac. Luego Isaac tuvo a Jacob y Esaú, de los cuales Jacob tuvo a las 12 tribus de Israel. Y así fue avanzando el pueblo judío. Entonces, esta historia de José, el cual es hijo de Jacob, llamó Israel, cuenta mucho de cómo inició el pueblo judío. Entonces es importante que nos situemos en el tiempo, es muy en el pasado y es antes de Moisés siquiera. Entonces no había nada escrito acerca de los mandamientos de Dios, tampoco instrucciones directas como en Levítico, eso vino mucho después. Sin embargo, hay que hacer foco en esto, que a pesar de la falta de la palabra de Dios escrita expresamente, se puede ver ejemplos que había entendidos y cierto grado de comprensión de lo que le era agradable al Señor. Se puede encontrar personas que son ejemplos claros que Dios les había dicho: ustedes son justos, que ellos guardaron en su corazón el querer servir al Señor. En Génesis, perdí el versículo, disculpen, pero bueno, está la historia de Noé, que si ustedes lo leen, dice: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Habla de Abraham en Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Fue obediente, fue sumiso, creyó en la palabra e hizo lo que el Señor le mandaba. En Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Esta persona, Enoc, amó tanto a Dios que Dios no le permitió experimentar la muerte, sino que se lo llevó, lo arrebató directamente. Era alguien que amaba profundamente al Señor, se ve. En Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Qué lindo eso, ¿no? Y son historias de gente que amó a Dios y que se guardaron como sacrificios vivos para Él, aún sin tener la Biblia encima, aún sin tener revelación del conocimiento de Dios. Pero estaba el Espíritu de Dios que guiaba, que intervenía. Y con esto trato de decir dos cosas. La primera es que lo que vamos a leer a continuación del pueblo de Jehová, previo a Moisés, si bien no había mandamientos escritos ni nada, el Señor había revelado y transmitido a través de las generaciones qué era lo que consideraba justo y bueno. Entonces, la conducta que ellos tenían era su responsabilidad. No pueden decir: no, pero no estaba escrito, no matarás. Pero el Señor ya había revelado lo que quería. De alguna manera se había transmitido a través de las generaciones y por eso estos varones previos a ellos habían sido considerados justos por Dios. Y la segunda es, como para reflexionar un poco, si estas personas que fueron hallados justas delante de Dios no tenían la Biblia, no tenían conocimiento de quién iba a ser Jesús, el Cristo, el Salvador, el Mesías, y aún así agradaron a Dios, ¿cuánto más que nosotros tenemos la palabra revelada, escrita y cercana a nosotros todos los días? Así que tenemos la posibilidad de vivir una calidad de vida próspera y que agrade al Señor. Bueno, comienzo. Vamos a leer la historia de la familia de José, la familia que lo terminó vendiendo, los hermanos, ¿no? Y en Génesis 37, no vamos a leer todo Génesis 37, voy a ir saltando versículos. Jacob fue nombrado por Dios como Israel, él era el padre de José.
Él tenía 12 hijos y 4 mujeres. De él descienden luego los judíos, que de ahí, de ese linaje, viene Jesús. Así que es todo un plan preparado por Dios para salvar a la humanidad. Así que Dios estaba con esta familia. Había intervenido muchas veces, protegido ese linaje para llevar a cabo su obra. Ahora leamos cómo se comportaba Jacob. En el versículo 3 de Génesis 37 dice: y amaba a Israel, refiriéndose a Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Ya comenzamos mal. Aquí, en este comienzo, vemos al padre de familia mostrando favoritismo. ¿Qué cree que causa todo esto en una familia? ¿Cómo se ve más adelante? Causa división, fractura, desamor, los demás sienten rechazo. Haciendo tales cosas, ¿qué esperaba que crecieran los corazones de sus hijos? Como cabeza de hogar. ¿Creen ustedes que respondía al rol de padre? Tenemos un padre de familia que ama a Dios, pero no muestra amor para su familia. ¿Qué clase de ejemplo es ese? Estamos viendo a alguien que dice seguir a Dios, pero que en su casa muestra todo lo contrario. No muestra lo que Dios muestra. Dice en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno provee para los suyos y mayormente para los de su casa. Pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un padre que no provee amor para su familia falla en la vida cristiana. Padre, madre, se refiere a los dos. Les pregunto también, ¿qué creen que ven los demás desde afuera? Pero mira, este es cristiano, pero mira cómo trata a su familia. Y acá quiero hacer una pequeña pausa. Si vos dentro del seno familiar viviste algo así, quiero decirte que hay hermosas promesas. En Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Juan 1:12, mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos suyos. Si aceptaste a Cristo en tu corazón, formás parte de la familia de Dios y no hay favoritismo ahí. Y el amor que Dios derrama sobre vos no depende de tu conducta, de tu falla ni de tus aciertos, porque es incondicional. Tenés un Padre en el cielo que te ama con todo el corazón. Él te sostiene. Entonces, quienes siguen a Dios, ¿qué estamos mostrando desde afuera, no? Y podemos continuar observando a esta familia, porque no solamente es el Padre, sino veamos a sus hermanos en el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre, es decir, Jacob, amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Bueno, una situación de familia cualquiera, ¿no? Ya vemos que cómo se está rompiendo la familia. Pero no hay que olvidar que si bien Jacob provocó eso, ellos permitieron crecer oscuridad en sus corazones. Odio, ira, amargura, al sentirse rechazados y abandonados. Aborrecieron la vida de su hermano, de otra persona, le desearon el mal. Pensaron que era mejor que lo malo le sobrevenga o simplemente que no existiera. ¿Qué tan lejos puede llegar un corazón tan pesado como ese? Que tienen sus rituales para adorar a Dios, pero lejos de la congregación, luego, no, ojalá que se le vaya mal. Imaginamos que alguien dice ser seguidor de Jesús, pero insulta, denigra, le desea la muerte a alguien. Desafortunadamente, a veces lo vemos dentro de los hijos de Dios. Y como argentinos creo que lo podemos ver bien cuando se ponen a hablar de política, de fútbol, de ideas. No hablemos de China, Rusia, Estados Unidos, hablemos de Brasil, Chile. Incluso cuando hablan de teología parece que la gente se desconoce. Y entonces nos transformamos y somos hijos de Dios dentro de la congregación y fuera de la congregación ya no nos comportamos como tales. Pero la palabra de Dios es clara. En 1 Juan 4:20. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien ha visto.
Él dice que el que dice que está en la luz, 1 Juan 2:9, y aborrece a su hermano, aún está en tiniebla. Vemos una familia que, guiada por Dios, en pequeñas áreas que le dejan espacio, pero no en las otras. En el trato familiar no. Y si lo vemos en nuestros corazones, tenemos que pensar, Dios nos amó siendo imperfectos, aún con nuestros errores, aún cuando lo olvidamos todo el tiempo, cuando nos equivocamos y pecamos, aún así Él nos ama. Aun cuando lo negamos con nuestra manera de vivir. Romanos 5:8 más, Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si es que te cuesta perdonar a alguien o llevarte bien con alguien o dejar de sentir ese desprecio por una persona, tenemos que pensar, si Dios nos amó aunque nosotros éramos lo peor, ¿cuánto más nosotros no tenemos que amar a nuestros enemigos? ¿Cuánto más nosotros no tendríamos que bendecir tanto a los que nos hacen bien como a los que nos hacen mal? ¿No deberíamos ser así todos los que amamos a Jesús? No debemos subirnos al tren de divisiones que ofrece este mundo, porque tampoco es lucha contra las personas. Las tinieblas confunden a las personas, a los hombres, a las mujeres, para que luego lo vemos a gran escala. Se maten entre sí por el color de una bandera, por ideas, por el idioma. Pero a los cristianos Dios nos llamó a salvar almas, no a destruirlas. ¿Qué ve la gente en el pueblo del Señor? ¿Lleva la salvación de Jesús o destruye con sus palabras? ¿Qué es lo que estamos demostrando cuando discutimos, cuando hablamos, cuando no opinamos igual que el otro? Y podemos seguir un poquito más en la historia, en el versículo 5. De pronto José soñó un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y le contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y aquí ya se ve más evidente los celos y la envidia. Se ve como, en realidad, claro, no era que era el favorito, no era porque era José. Les importaba mucho el estatus y les enojaba ser menos. Les importaba ser reconocidos y querer ellos tener esa posibilidad de estar por encima de los demás. Y este es otro mal deseo de su corazón. Acá muestran que el problema es que les irritaba estar por debajo de alguien. Le molestaba y se sentían con mucho malestar porque a alguien le estaba yendo bien. Y visto de la vida cristiana, el egoísmo y el orgullo es fatal y se ve a simple vista. Empezamos a ver a los demás como rivales, empezamos a hablar mal de una persona y empezamos a tener enemigos de pronto. Gente por la que Cristo murió, de pronto es nuestra enemiga. Si vemos que alguien tiene un mejor auto, un mejor trabajo, si vemos que alguien progresa en un área de la vida, nos indigna y encima nosotros nos denigramos a nosotros mismos, nos menospreciamos y sentimos que al otro le tiene que ir mal para que yo me sienta mejor. O siento que yo debo escalar a una posición porque ese es mi propósito o porque así me voy a sentir mejor. Nada de eso proviene del Padre, que tanto nos ama y dio valor a nuestras vidas por medio del sacrificio de Jesús.
y que también ha muerto y resucitado por toda la humanidad. Tu valor no puede depender de cómo le vaya al otro. Y el valor de la vida del otro no puede depender también de cómo le vaya. Nosotros tenemos que considerar a los demás como iguales, como gente a la que amar y a la que Cristo quiere alcanzar. No podemos estar odiando y resintiendo a los demás, porque simplemente no es lo que nos habla Dios. Tu vida no depende de tu éxito en este mundo. Esto aplica para todas las personas, no solo para los hijos de Dios, porque Cristo murió por todos. Mateo 22, 39 dice, y el segundo, refiriéndose al mandamiento, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Filipenses, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus intereses, sino también por los intereses de los demás. Lucas 22, creo que era o 23, perdón, otra falla de capítulo. En la última cena Jesús les hablaba a sus discípulos, porque tuvieron un altercado sobre cuál era el más importante. Y Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Esa es la actitud de un hijo de Dios. No considerarse superior y tampoco inferior. Ser servidor. Y por cierto, este último versículo, ¿saben cuándo le dijo Jesús estas palabras a sus discípulos? En la última cena. Después de todo el tiempo que pasaron con Jesús aprendiendo de sus palabras, ellos se pusieron a discutir sobre quién era el más importante, como si no hubiesen entendido nada de lo que Jesús vino a predicar. Y causa es fuerte, ¿no? Decir, ellos estuvieron al lado de Jesús, ¿cómo se pueden comportar así? Y lo mismo ven las personas afuera con nosotros, cuando dicen, pero esta persona es cristiana, ¿cómo puede comportarse así? ¿Cómo puede ser que su boca al final sea como un tacho de basura? Peor que yo. ¿Cómo puede ser que hable tan mal de todos todo el tiempo? No menciones de política porque se altera y se desconoce. La gente lo ve, la gente lo nota. Y antes de continuar viendo un par de versículos más de esta familia, quiero recordarles otra vez que esta familia conocía a Dios, no era ajena a Dios. Y aún así se mostraban como si no les importaban. Todos estos malos deseos que vemos acá, era gente que era servidor del Señor. Génesis 37:15 dice, y halló un hombre, hablaba de José que halló un hombre, andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y les he oído decir, vamos a Dotán. Entonces Josué fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Acá habla porque José fue a buscar a sus hermanos que se suponen estaban trabajando y no estaban trabajando. Y acá este pasaje nos revela que de los hermanos de José, mucho respeto por sus labores y sus responsabilidades no había. Qué triste. Personas también otra vez que saben que Dios provee, que Dios hace, que Dios les había dado riquezas y en vez de trabajarlas, holgazanes. Y pensando en la iglesia actual, es como fuerte a veces ver que falta este sentir de ser servicial e idóneo en el trabajo, en nuestras labores. Sin honra a los superiores, despreocupados por las responsabilidades, gente del pueblo de Dios que no diferencia los valores éticos. Entonces, no puedes diferenciar un trabajador que realmente es de Dios a uno que sí. Entonces, uno que quizás al que no cree en Dios le das una responsabilidad y te lo cumple al 100%, pero al cristiano te lo cumple al 50%, y es chocante. Esto es algo que importante, ya que el que quiere agradar a Dios necesariamente se toma en serio sus obligaciones laborales. Y escrito está.
a su jefe y a sus compañeros. Primera Tesalonicenses 1 al 2, y luego salto al 10 y al 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y más adelante vuelve a hablar de estas instrucciones, en el versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos y más. Y procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera en que les hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad en nada. Os conviene conduciros de la manera que agrada a Dios. Y más adelante habla sobre trabajar honradamente. Trabajar honradamente es agradar a Dios. No hay de otra. Debemos ser honrados en nuestros trabajos. Y esto está hablando de calidad de vida de un cristiano. Esto complace al Señor. Complace al Señor que se comporten de esta manera. Le hace sonreír. ¿Alguna vez se puso a pensar en esto? Agradar al Señor es hacer sonreír al Señor, ponerlo contento. Entonces, mi conducta en el trabajo entristece al Espíritu Santo que habita en mí, o hace sonreír a Dios. ¿Qué ve la gente desde afuera? No, esta persona dice seguir a Dios, pero se encierra en el baño una hora y no vuelve más. No, esta persona sigue a Dios y sabes que todo lo que le doy lo hace bien, lo hace prosperar. Creo que Jehová está con él, como decían de José. Y finalmente, para concluir, podemos ver esto último de esta familia. Génesis 37, 17 al 19. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, cuando lo fue a buscar. Yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces Josué fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle a una cisterna y diremos: alguna bestia mala lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y acá otra vez no estamos escuchando inconversos, gente pagana, filisteos, amonitas o demás pueblos paganos. Estamos hablando de niños, hombres ya, que sus padres le transmitieron del amor de Dios y de la cultura de Dios y lo que a Dios le agradaba. Y salen estas palabras de su boca. Gente que sabe que a Dios nada se le escapa y todo lo ve. Que saben que Él fue el proveedor y tienen todas las cosas gracias a que Dios intervino. Que saben que cuentan con el favor del Todopoderoso y de hermosas promesas. Y aún con todo ese conocimiento, toda esa experiencia, los vemos tramando, traicionando, incluso con ganas de derramar sangre inocente. Como dice en Isaías, vemos personas que adoran a Dios con sus palabras, pero su corazón está lejos de Él. Y esto no es calidad de vida. Es un adormecimiento total de la moral y el corazón. Nada que ver con la voluntad de Dios. Vuelven a repetir la historia de Caín y Abel. Y qué fuerte, ¿no? Ver odio y maldad en el pueblo de Dios. Diremos: no, esto, incluso los de afuera se dan cuenta. Esto dicen que van a la iglesia, pero después... No sé, y después, lamentablemente, muchos lo toman como general. No, los que van a la iglesia son todos iguales. ¿Qué diferencia hacen los que honran a Dios de los que no? ¿Qué diferencia hay en la conducta entre ellos que son el pueblo escogido y los paganos, en el caso de la familia? ¿Qué calidad de vida se ve? Es una pregunta que lamentablemente nos tenemos que hacer actualmente en la iglesia, en nuestra congregación y en nuestra vida personal. ¿Vivo igual que el resto o se diferencia una calidad de vida distinta? ¿Puede ver la gente a Dios a través mío o todo lo contrario? ¿Será que siempre tengo una pelea con alguien? ¿Estoy siempre discutiendo?
La política, las noticias, el fútbol, la convivencia, las tendencias, estas cosas me llenan de odio y amargura. ¿Trato de estar bien con mi familia o siempre pleito? ¿Soy honesto e íntegro en mi trabajo? ¿Le deseo el mal a alguien? ¿Desprecio una vida creada por Dios? ¿Qué ven en mí? ¿Y qué diferencia hay entre yo y quien no tiene a Jesús en su corazón? Es fuerte porque no es lo que Dios desea para nuestras vidas. Pero quizá veamos alguna de estas cosas presentes y vemos que de pronto no coincide nuestra conducta con lo que creemos. Y vemos maldades grandes en nuestra vida que no agradan a Dios y provocan su desagrado. Pero quiero decirles algo, aún con todo esto, Dios nos dice, no nos alejemos de Él. En su palabra el Señor habló a través de Samuel, cuando el pueblo había rechazado a Jehová. Y en 1 Samuel 12:20 dicen, no teman, respondió Samuel, aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor, más bien sírvanle de todo corazón. No se aparten del Señor, más bien sírvanle de todo corazón. Es muy importante este punto porque ahora Jesús nos quiere decir algo fundamental. La culpa y la vergüenza nunca debe ser motivo para alejarnos del camino de Dios. Si Dios nos humilla convenciéndonos de pecado, es un regalo de su parte para que no andemos como insensatos, como los que no creen en Dios, sino como su pueblo santo, quien no desprecia las obras de su Creador, sino más bien lo honra en todas sus acciones. Y por otra parte, y esto es muy importante, tomar nuestras vidas destruidas para perfeccionarlas mediante el poder de su Espíritu es parte de su plan para engrandecer su nombre y hacerse conocido en toda la humanidad. 1 Corintios 1:28 al 30 dice, también escogió Dios lo más bajo y lo despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Lo vil y lo despreciado, para que se gloríe el Señor, más adelante dice. Y en otro pasaje, en 2 Tesalonicenses, dice, por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder cumpla todo propósito de bien y toda obra que realicen por la fe. Oramos así de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Escogió lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, decía 1 Corintios. Es parte del plan de Dios que nuestra vida de maldad, perdidas en la lejanía de su presencia y sin propósito, sean remodeladas para que sean vidas irreprensibles, no solamente de buena conducta, sino llena de gozo, paz, honradez, santidad y justicia. ¿Y para qué? No solamente para que nosotros estemos bien, sino por sobre todas las cosas para que le den gloria a su nombre. Por su poder, decía el versículo, cumpla todo su propósito de bien y toda obra que realicen por la fe. De modo que el nombre del Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes. Cambiar tu vida es parte del plan de Dios. Así que no nos tenemos que alejar porque estuvimos en una mala conducta. Muchas veces, y es lo que se hace en el mundo, es bueno, vos cometiste este error, listo, ya está. De acá al fin de los tiempos, esa va a ser tu etiqueta. Y Dios nos quita esa etiqueta y nos pone su nombre, nos transforma para que Él sea glorificado. Dios quiere tomar todo lo que no le agrada, transformarlo en una obra buena, agradable y perfecta para que los demás vean y reconozcan que Él cambia vidas y digan, ¿vieron recientemente a ese vecino, a esa compañera, esa persona destruida? Ha cambiado completamente, ya no es igual que antes. Ahora habla distinto, ya no roba, ya no miente, no insulta ni maltrata, no está perdido en el alcohol ni las drogas, ni tiene ganas de quitarse la vida. Miren cómo disfruta la vida con tanta alegría, canta, ríe, ayuda,
es íntegra en todo lo que hace y ama profundamente. Es otra persona. Pero ¿saben desde cuándo es así? Desde que aceptó a Jesús en su corazón. Y ahora todo el tiempo dice, Cristo cambió mi vida, me dio vida eterna y soy hijo, hija de Dios. Y eso también quiere para vos. Por eso quiero seguir hablándoles, diciéndole que cuando Dios nos confronta con las cosas que hacemos mal, no es para tirarnos para abajo. Es para decir, yo quiero cambiar eso y que los demás vean lo que yo puedo hacer en las vidas. En Romanos 6, 1 al 4 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. No podemos continuar con la misma vida que antes. Si Cristo murió y resucitó para darnos vida nueva, salvarnos y así mostrar su poder, ¿cómo podemos seguir de la misma manera antes que aceptarlo? ¿Cómo le mostraremos a los demás que Jesús sana, salva, restaura y transforma vidas si echamos a la basura todo eso con nuestro pecado? Tener calidad de vida para un cristiano no es una opción. Para los que quieren profundizar, en Efesios 4, 17 al 32 y Romanos 12, se mete un poquito más en esto. Pero no es una opción, por dos razones. Dios nos dio la vida nueva, servida en la mano, y es su deseo que nosotros vivamos en ella. Y no es cualquier vida, es vida en abundancia, vida de paz. Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él nos ha hecho grandísimas promesas para que nosotros disfrutemos esa vida y vivamos con propósito y no perdidos, con esperanza. Es una vida totalmente distinta, apoyada en que Él está en control de todo y que vivimos eternamente en Él. Él nos guía, Él nos capacita, Él hace todas las cosas por nosotros. Es un regalo que debemos tomarlo para ser renovado día tras día. Y por otra parte, nuestro testimonio es mostrar a los demás lo que Dios hace. Y eso es adoración. Nuestro testimonio es adoración a Dios. Y a la vez es parte del evangelismo, porque le estamos mostrando con obras y no con palabras, que es mucho más fuerte, el poder de Dios en las vidas. Adorarlo y evangelizarlo. Por eso es importante cuidar nuestro testimonio, no porque nos importe lo que la gente diga, porque es más, muchos cuando vean que servimos a Dios, quizás nos rechacen el doble, pero nosotros estamos constatando que Dios cambió nuestras vidas y Dios nos da todas las cosas. Debemos honrar al Señor con nuestra manera de vivir, porque Él es bueno con nosotros. ¿Cómo no vamos a servirle y honrarle con todo lo que tenemos si todo lo que tenemos es un regalo de su parte? No seamos como la familia de Jacob, que aún conociendo a Dios decidió alejarse. Y miren a dónde lo llevó, a traicionar a su hermano y casi matarlo. Seamos como hijos de Dios, entendidos de lo que Él quiere y de lo que le agrada. Primeramente, para hablar bien de Dios. Y segundo, porque trae fruto hermoso, trae unidad, trae comunión, trae amor, trae paz al corazón, trae fe. No existen personas perfectas, pero sí hay personas que están dispuestas a agradar a Dios, que aceptan su gracia y su perdón. Así, mediante el poder que procede de su espíritu, se oponen día tras día a su carne para honrar al Señor y hablar bien de Él con su conducta. Esa es calidad de vida. Existen las personas que se toman en serio el desafío de Mateo 16, 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dicen estas personas que toman este desafío lo mismo que Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Por mí. Quizás fallemos, pero Él nos sostiene de la mano.
Nos permite comenzar otra vez si estamos dispuestos a arrepentirnos de todo corazón. No se dé por vencido. La vida de calidad que nos tiene preparada alegra el corazón, sana nuestras heridas, nos prepara para el futuro. Así, cuando la tormenta, la guerra, el dolor o duelo vengan, seremos fuertes en Él. Su Espíritu nos infundirá aliento y el Padre, como lo prometió, proveerá todas las cosas que necesitemos. Entonces, cuando en medio del caos la gente vea que en el nombre de Jesús somos más que vencedores, querrán ser hijos suyos y glorificarán a Dios. Y termino con Efesios 3:14, que dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos lo fortalezca con el poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, largo, cuán alto y profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo del todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en nosotros. Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Amén. Les pido se pongan de pie. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor. Gracias porque tú quieres algo distinto para nuestras vidas, Señor. Tú quieres darnos vida y vida en abundancia. Tú quieres reformarnos, restaurarnos, papá. Gracias porque es como dijo José, nosotros planeamos para mal, pero tú has planeado para bien. Y tu nombre ha sido glorificado, Señor. Nuestras vidas han sido restauradas, Señor, y te lo agradecemos, pero no queremos guardarlo esto para nosotros. Queremos que sean un testimonio vivo de que tú, Señor, sanas, salvas, restauras, de que tú eres el camino, la verdad y la vida, y tú eres lo que queremos seguir, Señor. Papá, perdónanos por haber andado en malos caminos, haber pecado y no haber mostrado la vida que produce tu Espíritu, por no haber vivido esa calidad de vida que tu Espíritu produce en aquellos que te aman, Señor. Perdónanos por no haber comprendido lo que tú esperabas de nosotros, Señor. Pero estamos profundamente agradecidos porque Jesús, tú nos limpias de todo pecado. Tu obra en la cruz es más que suficiente y el precio está pagado, Señor, para que nosotros podamos volver a comenzar. Señor, te pedimos ser distintos, que tu Espíritu nos guíe en la familia, para que seamos hombres y mujeres, hermanos, hermanas, padres e hijos, tíos y abuelos, que muestren que tienen a Jesús en sus vidas, que quieren bendecir a los demás, ser constructivos y no de destrucción. Te pedimos que nos guíes en nuestros trabajos, para que seamos íntegros y honrados todo el tiempo. Que así como te servimos a ti, Señor, seamos servidores también en este mundo. Te lo pedimos, Señor, porque es lo que tú nos mandas, Señor. Porque sirviendo aquí no es que servimos a este mundo o sus tinieblas, sino que te servimos a ti, Señor. Papá, te lo pedimos, Señor. Te pedimos ser entendidos en este tema. Te pedimos ser buenos amigos, buenos administradores con nuestras finanzas, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Señor, ser buenos esposos, esposas, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, porque así demostraremos que tú eres el Señor. Queremos mostrar cuánta alegría tú traes, cuánta paz tú traes, cuánta esperanza tú traes, Señor.
Papá, cambia nuestras vidas. Cambia nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo.